tienen que trabajar en enganchar a la gente. En Eso me parece conectar. indispensable. Hoy Que hablamos más comienza conectar desde... que retener. Retener es Así como es. te pongo el candado, Así ¿no? es, o sea, Conecto. engancharlos en el buen sentido, forjarles el compromiso, el amor, la camiseta, como quien dice. En esta compañía hacemos esto, lo hacemos con pasión y por eso es que somos mejores que los demás y tienen que encontrar ese propósito, esa magia que los haga querer quedarse más tiempo y no querer cambiar. El rol del líder tiene que ser de coach, de acompañar, de lograr que esa persona vea con sus propios ojos lo que el jefe ve y ayudarlo a que rompa los candados que tiene a nivel mental. Bienvenidos a Evolución Asertiva, un podcast de Asertiva Consulting. Hoy le damos la bienvenida a Talana, quienes en este corto tiempo que tiene el podcast han conectado con el valor que tiene conversar con diferentes líderes sobre temas de cultura y talento. Talana es una plataforma que está cambiando la forma en que las empresas gestionan a su equipo, haciendo todo más simple, humano y digital. Talana, como nosotros, no tiene miedo de cuestionar cómo se hacen las cosas, conectando con su curiosidad intelectual, buscando maneras de mejorar continuamente la experiencia tanto de las empresas como de sus colaboradores. Y para abrir el espacio nos preguntamos, ¿cómo nos preparamos como empresas para el futuro? ¿Cómo debe cambiar la cultura organizacional para fomentar su crecimiento? Y para eso tenemos en este episodio a dos grandes referentes del management académico que me han compartido el término el día de hoy. Y vamos a hablar sobre transformar la cultura para la nueva fuerza laboral, el reto empresarial actual y futuro. Nos acompañan Carla Olivieri, ex rectora de la Universidad Ducal, speaker internacional y consultora en temas de liderazgo y empoderamiento, y Javier Bustamante, rector en UTEC, quien aporta una vasta experiencia en el mundo corporativo y académico. Bienvenidos. Gracias, gracias. Maisa. Gracias, Maisa, por gracias estar por la con invitación. nosotros. Y bueno, cuéntanos, Carla, primero tú, sobre tu experiencia, tu trayectoria, que ambos tienen la particularidad de venir de este management académico, ¿no? Tanto en temas de gestión como docencia. Sí, creo que tenemos un background más o menos parecido, no en el tipo de empresas, pero los dos veníamos, bueno, al menos en mi caso, vengo del mundo corporativo. Yo trabajé toda mi vida en el mundo del marketing, en multinacionales. Y para vencer mi pánico de hablar en público, es que mando mi currículum a una universidad donde nos conocimos y tuve la buena y la mala suerte de que me contratan. Pero en la entrevista, rarísimo, porque me entrevistó David Fishman, él estaba entrevistando un gerente de marketing y yo postulaba para ser profesora. Y la entrevista fue un pan con mango porque me preguntaba para una posición y yo decía, ¿por qué me pregunta esto? Y al final me ofrece la oposición y entro al lado administrativo de la universidad, la UPC en ese momento. Y con el tiempo me enamoro del lado académico. Entonces, fue un momento que la escuela de posgrado creció, David pasó a esa posición y yo entro a la facultad de negocios a manejarla sin conocer nada del tema académico, que fue riquísimo porque fue, no sé, una obligación, un paso necesario de salir de la zona de confort. Y ahí es cuando comienzo a coquetear y a entender cómo funcionaba este tema y lo rico que es combinar toda la formación corporativa, sobre todo el tema de marketing, con el mundo académico, ¿no? Que tienes que enamorar a los estudiantes, emocionarlos. Y así fue que entro a ese mundo y he intentado varias veces salir de él y nunca he podido. Siempre he regresado. ¿No? Y además Sí. liderando toda una universidad también, ¿no? Sí, también, claro. Después, bueno, pasé por diferentes posiciones. Fui en diferentes universidades también. Fui vicerrectora de Innovación y Desarrollo de Negocios, que trataba de juntar estos dos mundos, del lado académico y la parte de gestión, que es retadora. Y luego, ya bueno, llegué a ser rectora de Ducal y al poco tiempo me dicen, además de ser rectora, queremos que sea CEO también de la universidad. Entonces, genial, porque tenía los dos sombreros, que es lo ideal, ¿no? Buenísimo. Entonces, con todo ese background, ahora vamos a contar y conversar sobre el talento. Javier, cuéntanos sobre ti, Bueno, por en mi favor. caso, como dice Carla, ha sido parecido a un pasado corporativo, habiendo estudiado negocios, trabajé en varias empresas,
acumulo ya más de 30 años de experiencia laboral y calculo que unos 26 probablemente liderando equipos de trabajo. Eh, He estado básicamente en sectores que son consumo masivo, retail, publicidad y educación. Esos son los 4 sectores en los que me he movido. En educación acumulo ya 7. Sin embargo, he estado muy familiarizado a ella porque mi padre ha trabajado exclusivamente en universidades, que un total de cerca de 38 años probablemente. Entonces es algo que siempre lo he respirado muy de cerca y además comencé a dictar a los 23 años por esta misma influencia que tenía. Jovencito. Claro. Así es, o sea que he estado muy cerca de las universidades siempre, hasta que tal cual en algún momento me ofrecieron y entré a trabajar, primero en la UPC y ahora en UTEC desde hace casi 4 años. 4 años. Así ya. es. Buenísimo, Javier. Y tomo entonces esa experiencia para preguntarte qué visión diferenciada o destaca ese mix entre ambos mundos. ¿Qué te permite ver sobre la formación de los futuros talentos en las organizaciones, habiendo estado también y conociendo el mundo demandante en diferentes rubros? Claro. Bueno, la primera parte que tienen muy en común la educación con otros sectores de negocios, porque al fin y al cabo es un sector de negocios, es que para alguien que viene con nuestro background de marketing, es, ok, tengo que entender, conocer a mi consumidor, ver qué quiere, acercarte mucho a él y buscar las soluciones de mejorarle su experiencia, con la diferencia en otros negocios de servicio, porque esto es un servicio también, que quizás tu experiencia con el consumidor es efímera, corta, no se repite, y acá te va a acompañar por lo menos 5 años eventualmente, ¿no? Entonces tienes que trabajar de una forma distinta. Es un cliente que idealmente cuando lo captas al estudiante, al alumno, quieres que te acompañe 5 o 6 años hasta que se gradúe, ¿no? Esa es la consumación del servicio para además nunca más romper una relación con él, porque graduado pasa a ser alumni y como alumni es un stakeholder o un cliente el que tienes que seguir atendiendo, ¿no? Entonces, creo que de eso trata básicamente, esa es la analogía que uno hace cuando entra y ya luego comienzas a conocer, como en cualquier sector también, igual que en consumo masivo, aprender más de la categoría, entender lo que hay y tratar de ser lo más competitivo posible. Buenísimo, buenísimo. Carla, y a tu punto de vista, ¿en qué sí hemos avanzado a nivel académico que acerca a los próximos profesionales a que tengan éxito en el ámbito organizacional y qué brechas aún existen? En términos académicos, Conociendo, digamos, la exigencia organizacional, ¿no? yo creo que justamente el migrar de un sistema de formación en base a contenidos, ¿no? El profesor que era el protagonista, la estrella del salón de clases que viene a vaciar un contenido que hoy lo puedes leer en un libro y en Google sabe más que cualquier o todos los profesores juntos, a desarrollar habilidades o competencias, como le llamamos en el mundo académico, ¿no? Donde tú haces que el estudiante descubra el conocimiento, desarrolla habilidades y actitudes. Yo creo que eso tiene mucho que ver y también el involucramiento de las empresas en el mundo académico para definir el perfil del egresado. Creo que esas conversaciones ricas que articula estos dos mundos, porque antes había mucha separación entre ambos, ¿no? La universidad se comprometía con votar este perfil de egresados y en la empresa recibían lo que había. Claro, le dan la venia y éxito. Sí, claro. pero hoy hay mucho trabajo, muchas conversaciones cercanas que permite que uno sintonice más con las necesidades del futuro, sobre todo, ¿no? Y también, por otro lado, no en todas las universidades, pero algunas universidades sí dedican tiempo a imaginar ese futuro, que inclusive más allá de lo que hacen las empresas, porque las empresas, lamentablemente, el corto plazo toma la mayor parte de la agenda y dedicamos muy poco tiempo de pensar lo que viene. Y yo creo que ese espacio las universidades lo pueden recuperar nuevamente para poder adaptar las mallas curriculares, actualizarlas a nivel de contenido al menos, para poder formar ese estudiante del futuro, ¿no? Capaz de adaptarse y seguir creciendo y destrabando su potencial. Buenísimo. Gracias, Carla. Y en esa línea, Javier, ¿cómo observas
qué buenas prácticas observas? Y sigo a UTEC de cerca y tienen muchos convenios, y no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Cuáles son las buenas prácticas que más valoran los chicos hoy y que tú consideras y observas que les está siendo útil ya cuando enganchan a laborar, ¿no? Bueno, en la misma línea de lo que mencionaba Carla hace un momento, las mallas curriculares ya son en este momento estructuras móviles y cambiantes. Y si no te adaptas, si no las actualizas, pues el alumno va a ser probablemente el primero en decirte cómo estoy aprendiendo esto si estoy ya afuera, me han dicho que no se usa. Ya son como ¿No? más Así es. exigentes, ¿no? Claro. Alzan su voz, es como, me falta esto, estoy Y el viendo alumno tal está mucho cosa. más al tanto de las Ajá. nuevas tendencias que nunca, ¿no? Y así como la tecnología, ¿no? Cuando uno la ve en el tiempo, cómo iba creciendo, pues yo creo que con las mallas curriculares va pasando eso. El cambio y la actualización se hace cada vez más necesario que sea Más continuo. con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, por un lado hay que mover, esa es la parte del conocimiento técnico que impartes. Pero por otro lado, como decía Carla, están las competencias. Y las competencias, nuestra obligación como institución educativa es acercarnos a la industria, estar siempre cerca de ellos y decirles qué es lo que ellos están buscando. Que es un poco distinto a lo que decía Carla de pensar en el futuro, eso es otra, y efectivamente sería lo mejor Claro, que que todos esté en podamos hacer agenda. esto. Pero esto es más que nada vivir el presente, ya hoy que estás buscando, y te van a dar habilidades blandas. Te van a decir, no me gusta, los chicos salen y no miran a los ojos, no tienen personalidad, no para hablar, hablan en complejo. En fin, te pueden decir tantas cosas que caería como habilidades blandas o competencias que tienes que desarrollar y que no están probablemente en ningún curso, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que el mercado está pidiendo de ellos para que ese proceso de formación que tú tienes en los 5 o 6 años que estén contigo, pues salgan como el mercado espera que salgan y hagan una diferencia ahí. Tal cual, ¿cómo los medimos con la misma vara, digamos, ¿no? Porque la nota en la universidad es como más intelectual, si quieres, o al menos hasta mi época. Entiendo que hoy ha cambiado un poquito. Y cuando vas a una empresa, la vara es más de habilidades, más de competencias, más actitudinales, de relacionamiento. Entonces, tu 20 en un lado no es lo mismo en el otro. Entonces, ¿cómo podemos equiparar? Sí, porque al final de cuentas la nota, lo que pasa es que no se conversa sobre la función de la nota, ¿no? La nota no te define, la nota es simplemente un indicador, es una foto de este momento, es como tu análisis de sangre que te dicen, tu colesterol está alto, córtale las frituras, ¿no? Te permite tomar decisiones para tu siguiente intento. Entonces, pero sí, hoy día sí se ha avanzado en sistemas de evaluación, cosa que se usa también en el mundo laboral con las rúbricas que se comparten o se deberían compartir desde el inicio de cada curso para que el alumno vea hacia dónde yo debo de apuntar, cuál es el objetivo para llegar a esta nota, a esta otra, etcétera. Pero también, a mí lo que me encanta del proceso universitario es que es un momento en el que los estudiantes se conocen, empiezan a observarse, a detectar cuáles son sus principales competencias, sus puntos no tan fuertes, y ahí empiezas a dosificar qué tanto yo me exijo y hacer todo lo contrario de lo que hacen los estudiantes, que es mi curso fácil, lo dejo para eso y me dedico al curso difícil, cuando es todo lo contrario. Mi curso fácil es donde yo debo sacarme la mugre y volverme extraordinario porque ahí está mi principal ventaja competitiva, ¿no? Entonces, las universidades también tienen que coachar un poco a los estudiantes para que sepan manejarse estratégicamente y enganchar mejor con el mundo laboral. Buenísimo. Carla, y tú como experta en liderazgo, ¿no? Que tienes varios contenidos como fijos y que acompañas a diferentes perfiles, inclusive a nivel organizacional. Estos jefes que ya reciben a los estudiantes, estos primeros jefes de un estudiante que va a su práctica o que recién termina la universidad, ¿qué debería cuidar él en su liderazgo para potenciar lo más posible, lo máximo posible a esa nueva persona de la PEA, Sí. como hablábamos aquí Sí, hace a un los nuevos rato? y también lo mismo con los que ya tiene, con los antiguos, porque la mayoría de las personas cuando entras a un puesto heredas, ¿no? Un equipo de trabajo, por ahí uno que otro cambio, y con los nuevos, los practicantes, eh, yo creo que los jefes los líderes tenemos que ser menos, etiquetar menos, o sea, decir, esta persona es así
y enfocarme más en cuál es el potencial que tiene esa persona. No ser como Gareca. Gareca heredó un equipo que era el mismo que tenía el entrenador anterior, un muy poco cambio en términos de personas, pero Gareca, más que decir, uy, qué desastre de equipo, dijo, conozco a la persona, al jugador, cuál es ese potencial que tiene y me dedico a destrabarlo. Entonces, más aún con un chico joven que recién entra a su primera experiencia, muerto de miedo, ¿no? Que confunde incapacidad, no me siento capaz, cuando en verdad es inexperiencia porque es nuevo. El rol del líder tiene que ser de coach, de acompañar, de lograr que esa persona vea con sus propios ojos lo que el jefe ve y ayudarlo a que rompa los candados que tiene a nivel mental, ¿no? Porque los candados nos los ponemos nosotros. Nosotros mismos. Tal cual. Y tú, Javier, nos puedes contar de repente, tú que ves más en el día a día, los chicos, de repente te han compartido algunas frustraciones del ámbito laboral o con qué conectan más, con qué no conectan más, ¿no? Que ahí empezamos a hablar de culturas organizacionales, que es cómo hacemos que viva ese día a día ese nuevo colaborador, ¿no? Claro. Bueno, en esta nueva generación de colaboradores que están entrando al mundo laboral, hay una peculiaridad que no existía mucho tiempo atrás, y es la altísima rotación que están teniendo. Hay una falta, podríamos llamarle resiliencia, pero en el fondo es un cambio de prioridades, porque han cambiado, han cambiado sus expectativas. Hoy nadie fantasea con pasar 30 años en una compañía y jubilarse de esa compañía. Sí, Al contrario, claro. como que en la variedad está el gusto y quiero ver y ahora me quiero saltar de acá a acá. Y tú ves gente que renuncia sin tener ningún problema de fondo y simplemente queriendo probar algo nuevo y sin temor al cambio o al quedarse incluso un momento buscando el otro trabajo, ¿no? Entonces, no hay el mismo nivel de enganche. Y yo lo que haría, o lo que sugeriría en este caso, es que tanto el líder como la institución, la empresa, tienen que trabajar en enganchar a la gente. Eso me parece indispensable. Hoy hablamos más comienza conectar que retener. Retener es Así como es. te pongo el candado, Así ¿no? es, o sea, Conecto. engancharlos en el buen sentido, forjarles el compromiso, el amor, la camiseta, como quien dice. En esta compañía hacemos esto, lo hacemos con pasión y por eso es que somos mejores que los demás y tienen que encontrar ese propósito, esa magia que los haga querer quedarse más tiempo y no querer cambiar, porque en verdad, cuando hablas del tiempo que están pasando los millennials y los centennials en un trabajo, hablamos de entre 1 y 2 años como Cada vez promedio. el tiempo o sea, va de eso, reduciendo, Sí, así es, ¿no? tal cual. Y ahí es como un juicio de, pero ¿y quién está bien y quién está mal, no? O sea, que claro, como empresa sí te impacta la rotación, porque tienes que volver a enseñar y qué sé yo, pero y cuando hablamos de diseño, de servicios, por ejemplo, como puede ser una consultoría, como puede ser la educación, etcétera, cómo también adaptamos ese diseño desde, ok, van a durar 2 años, entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Y también es una mirada más de servicio, porque no me puedo poner también al servicio de este nuevo colaborador que me va a sumar 2 años y yo le voy a sumar 2 años. Y si es más, genial. Entonces es un desafío. Yo creo que no hay una respuesta necesariamente concreta, pero también las nuevas generaciones nos enseñan a Nos pensar retan. distinto, Sí. ¿no? Y ahí está la magia de la cultura. La cultura tiene un rol protagónico justamente en ese esfuerzo de tratar de enganchar a las personas y que no se quieran ir. Y no solo que no se quieran ir, sino que digan, esto es tan maravilloso que se lo quiero contar a todo el mundo. Hasta ¿no? promotores se vuelven. Sí, Claro. se vuelven Eso sería lo influencers ideal. de la empresa y la cultura tiene ese rol de ser la goma, ¿no? Que engancha a la gente. Pero la mayoría de las empresas, la cultura, el propósito, los valores ni se conocen o se paporretean, pero no se llegan a vivir. Claro, entonces, ¿cómo educas a ese colaborador para que entienda y se conecte? Justamente coincidimos con Carla en un banco, justo en un conversatorio, en una ¿verdad? charla Sí. con embajadores, y es lo que tú dices, ¿no? Una buena cultura hace que los embajadores no los tengas que forzar, Así es. sino que Son naturalmente espontáneos. es Sí. Absolutamente mucho más espontáneo, Ujú. ¿no? ¿Qué declaraciones culturales creen, porque finalmente no podemos saberlo todo, ¿no? Pero creen que podrían conectar más con ese nuevo o el colaborador del futuro? ¿Qué declaraciones culturales en el sentido de eh, principios, valores, o sea, esos comportamientos del día a día, rutinas, rituales?
¿no? ¿Cómo conectamos desde ese cómo hacemos nuestra empresa en el día a día para fidelizar más a los colaboradores y que si se van, igual sea una rutina de ida y vuelta? En mi primera práctica trabajé en una empresa increíble y me acuerdo clarito que había una política de no retorno. No se Ay, llamaba sí. así, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero era... Eso sí, Entonces tú el que decías, se va, pucha, se si fue. me voy, ya no puedo regresar. Y era monstruo, pero en verdad quería conocer otras cosas y era un sufrimiento, pero ahora eso ya no existe. Por ejemplo, esa evolución, y por eso se llama evolución asertiva, porque evolucionamos simplemente la forma de pensar. Ya, pero ¿qué otras cosas tenemos que evolucionar o tienen que tener las empresas presentes para conectar aún más con esos nuevos colaboradores? Conocerlos. Ah, Conocerlos definitivamente, que es una de las tareas a las que le dedicamos los líderes poco tiempo, a conocer a las personas de mi equipo, a nivel de equipo, pero también a nivel individual, para ver cómo yo soy ese socio estratégico de esta persona para que siga creciendo. Cuando el chico o la persona ve que hay una posibilidad de crecer, de evolucionar en esta organización, y además tiene un propósito que me seduce, que realmente me hace sentir orgulloso y me saca de la cama los lunes, porque siento que es sábado y no lunes. el- la voluntad de quedarte va a ser muchísimo mayor, ¿no? Y yo creo que también los líderes tenemos que preocuparnos mucho del factor disfrute. O sea, si que no tú es la pasas antónimo bien, de trabajar, no, para nada, ¿no? no. Y hay muchos, no, que acá tienen que estar acá produciendo, que eso, pero sí, si tú la pasas bien, vas a querer seguir aportando, siendo relevante, siendo curioso, preguntando, cuestionando. Pero conocer a las personas yo creo que es una tarea fundamental de todo líder, dedicarle tiempo a la gente y es difícil hacerlo, es difícil Por el ritmo, ¿no? Del el día a día. ritmo, la agenda, pero Sí. tenemos que darle espacio a eso en nuestra agenda. Que ya suena como, yo lo veo como regresar a los básicos, pero como que lo damos por sentado, pero como lo damos por sentado, no conocemos a las personas Nada, a sí. veces, ¿no? Sí, y los valores corporativos de los que tanto se habla y están ahí, en realidad sí tienen que jugar un rol importante en el partido. Si no se viven, si no se reconocen, no funciona la cosa, simplemente es cumplir con un checklist. A mí me gusta el modelo del bachillerato internacional, el IB en los colegios, que tiene un IB profile, que es un perfil con lo que los chicos deben salir, ¿no? Que sean creativos, empáticos, asuman riesgos, una serie de cosas. Pero no es una cosa que está colgada en la página web de la organización IB, sino que los profesores, cuando reconocen este comportamiento en un niño, le mandan el correo al papá, a la mamá, para que lo feliciten en casa, en la clase lo felicitan. Entonces se hace evidente, muy intencional, que esto es valorado y se Cuidan esos cimenta detalles. ese valor, ¿no? Entonces, con empresas a veces usar estos conceptos que en los colegios funcionan, en el mundo corporativo es algo tan simple que podemos incorporar y realmente genera resultados, ¿no? Fomentas este comportamiento para hoy y se lo lleva a otra empresa si es que Claro, se y, va, y ¿no? que no lo hacemos porque seguro parece colegio, ¿no? Que vamos a estar haciendo, pero y no lo hacemos y tampoco lo hacen ellos porque lo damos por sentado, ¿no? Increíble. Y Javier, sin nombre de empresas, ¿no? Pero tú imagínate esas empresas que tú sabes que tus alumnos quieren ir o, ¿no? Se abre una vacante y todos postulan. ¿Qué características podrías reconocer en esas empresas que hace que sean atractivas para estos nuevos talentos, ¿no? ¿Qué rutinas, cómo habla la organización? O sea, todo eso suma finalmente a la percepción del colaborador, ¿no? Eh, yo diría que el diferencial que tiene más sex appeal para un nuevo colaborador podría ser la libertad y la flexibilidad. Eh, Coincido igual con Carla en que es muy importante, no hay una talla única para todos, entonces hay que enfocarse en entenderlos, en conocerlos y que cada uno tenga una línea. El tratamiento de rebaño no funciona y hay gente que tiene diferentes gatilladores, ¿no? O sea, el gatillador es más sueldo, otro es más puesto, otro es reconóceme en público todo lo que puedas, otro es dame una capacitación, págamela. En fin, entonces, habiendo tantas posibilidades,
Cuando tú vienes y dices aumento de sueldo para todo el mundo, por ejemplo, no necesariamente estás motivando a todos y estás atendiendo a un grupo que en una vez es minoritario y en el fondo estás gastando la plata. Entonces, tiene mucho sentido eso que personalices el trato y lo va a valorar, porque esta generación nueva viene con mucho de esta flexibilidad. Se está viendo hoy, mucha gente pasa a trabajos porque no tienen componente home office, ¿no? Por ejemplo. Sí, y debo ¿no? confesar que tenemos Claro. personas que aceptan nuevos trabajos con menor sueldo porque Porque tienen tienes flexibilidad. esa Exactamente. libertad, Así claro. es. Y lo otro es que si me va a tocar ir a la oficina, pues ¿qué espacio me estás dando? ¿Qué cosas hay por acá? Y detalles que pueden ser o parecer menores, pero que hacen una diferencia, como que, por ejemplo, si juega Perú, pues se puede No. hacer un alto para ver el partido. Claro. Y cosas así, son los detallitos en los que hay que trabajar, darles una canasta navideña que les guste, en fin, o sea, hay que preocuparse de conocerlos, que es lo que decía Carla en un inicio. Para mí esa es la clave. Y con inteligencia artificial el día de hoy, personalizar la experiencia del colaborador es maravilloso. Hoy día sí es súper posible hacer eso, ¿no? Y mucho más rápido, ¿no? Te da ideas, Sí. te da hasta benchmark que hemos sabido rescatar de, Sí. ¿no? Con la inteligencia artificial. Muy bien, entonces tenemos un segmento que se llama, parece chiste, pero es anécdota. Ya. ¿Ok? Para ir rescatando y reconociendo sus propias experiencias. Entonces, la idea es normalizar el error y aprender de ellas, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes nos puedan contar una situación épica, graciosa, frustrante, ¿no? Que ustedes hayan vivido relacionada con este vínculo corporativo académico, ya sea de ustedes o porque lo han visto y te ha llamado la atención y has dicho como esas historias que tú dices, ¿cómo es? La realidad supera la ficción, ¿no? Pero que nos generan aprendizajes en general para tomar decisiones como líderes, como empresarios, ¿no? Y desde esta apertura que ya venimos hablando de que hay que tener para las nuevas generaciones. Claro. ¿Alguien Uy, no se me conecta ocurre. con A ver, alguna? No sé si tú tienes Yo alguna te- a la mano. Algo que es muy típico de este sector, y Carla seguramente lo va a reconocer también de inmediato, en el sector de educación, dentro de la estructura, hay una rivalidad natural, sana, pero natural y muy palpable, entre el académico y el Ah, administrativo, sí. Ah. etiquetados como Agua tal, y aceite. ¿no? Así es. Agua y aceite y que sí, todos con gran camiseta por la institución, pero a veces discuten en los ritmos, en las prioridades, porque no comulgan necesariamente, ¿no? Entonces, hablan muchas veces, no, es que los académicos, no es que los administrativos, y eso es algo gracioso. Pero cuando decías, parece broma, pero es en serio, súper fuerte. lo gracioso que he llegado a escuchar, y seguramente tú también lo has escuchado, es que cuando se quieren hacer un elogio, a un administrativo le dicen, eres el más académico de los administrativos, y viceversa. A la- Así es. Y eso ya es oye, tú como diciendo, tú sí eres empático, no eres 100% administrativo, tienes foco académico, eso es bueno, ¿no? Entonces te reconocen así, pero eso habla mucho y no habla mal del orgullo que tienes por tu área y por lo que haces y tus principios, ¿no? Pero hay que lidiar con esto y es retante, pero a mí me encanta como desafío, porque yo hoy particularmente siento que tengo administrativos y académicos que se llevan muy bien y que trabajan en equipo, cosa que pensé que nunca se iba a conseguir. Pero ha sido, digamos, un camino, o desde el inicio, digamos, hubo Ha sido un esa tema, ha sido un sinergia. tema de perfiles generacional también, porque trabaja mucha gente joven y vienen con menos sesgos. Creo que ha habido más apertura ahora, pero era un tema histórico, o sea, ha sido un tema histórico. Sí, es bien fuerte esa rivalidad y como dos bandos, ¿no? Es la U y Alianza. Ujú, así es. Es algo así, ¿no? Los académicos y los administrativos y no nos entienden. Y los alumnos se deben No de dar llega. cuenta, No, no llegan. ni no, se no. enteran. No Ok, se Eso es un enteran. tema Qué muy, bueno. Nunca. muy organizacional. De atrás de sí. escritorio, sí. Así es. Ok. Sí, es súper fuerte eso. Y me acuerdo, me has hecho acordar ahora que cuando fui rectora de UCAL, era tan distante, o sea, había tanta distancia en estos dos mundos que yo dije, bueno, voy a modificar un poco el modelo de gestión sin que se enteren. Y primero mudé al área de marketing al mismo piso, al nivel donde estaban todos los decanos. Entonces convivíamos todo el tiempo, conversábamos y marketing empezó a
socializar más con el lenguaje y los dilemas de los académicos, las quejas de los alumnos, los reclamos, que esto, que lo otro. Entonces se desarrolló empatía y viceversa, porque los académicos también es que en marketing no me apoyas, que en marketing esto. Entonces hubo mucho más conexión por ese lado. Esa es la clave. Sí, y porque si no es bien difícil, porque las peleas son, claro, el administrativo, quiero reducir, no sé, la tarifa docente, y el otro, no, que tengo que pagarle más al docente. Entonces siempre hay estas contradicciones. Y nunca es súper personal, fuertes. ¿no? Porque Nunca. luego en la fiesta de fin de año, cualquier sitio están Todos- felices, son todos íntimos, se- almuerzan juntos. Sí. Pero cuando es trabajo, discrepamos, Sí. pues. ¿no? Y que la cadena, Sí. o sea, la calidad educativa y el presupuesto. Ah, Y ¿no? hace un Sí. rato estábamos hablando de la importancia de conectar, ¿no? De este líder con los nuevos colaboradores, que inclusive son sus primeros trabajos y qué sé yo. Pero entonces ya no va el tema de conexión solo con el primer trabajo, porque ahorita están diciendo que conectando, inclusive físicamente en un mismo piso, que nos hace conectar más, mejor, entender cómo piensas tu día a día, tus desafíos, hace que podamos trabajar mejor. Entonces, claro, la cultura es entender la dinámica y las famosas islas, que tú lo debes de escuchar hoy. Entras a una nueva empresa, lo mismo, entras a otra, las islas, ¿no? Entonces, es un desafío y parece fácil, ay, sí, la confianza, la conexión, pero es uno de los principales dolores, creería, organizacionales hoy, ¿no? Y el desafío es cómo los mismos líderes son modelos para fomentar eso, ¿no? Para... Sí, y hoy con el mundo híbrido también, ¿no? O sea, hay una distancia física, social, hay diferentes tipos de distancias el día de hoy, ¿no? Intraáreas, física, social, horaria, en fin, ¿no? En las multinacionales. Sí, es Si de un divertido. piso a otro había desconexión a través de una pantalla, es más desafiante, pero no imposible, ¿no? Hay Sí. rutinas que se pueden tener también. E inclusive con el coworking, ¿no? Porque tú puedes estar, entras y te sientas y estás tú y tu computadora, tu laptop todo el día con tus audífonos y no Ujú. conectaste ni con el que está en el costado, porque yo Tal trabajo en cual. esta área y el del costado trabaja en otra área, pero era el espacio que estaba libre. Entonces hay que generar y diseñar estos espacios de relacionamiento y de colaboración, que es más difícil todavía, en diferentes dimensiones, ¿no? Y multiplataforma. Buenísimo, Claro. buenísimo. Además, solo completando y pensando en retrospectiva, antes yo siento que la propia estructura y la organización te hacía que estas competencias que pueden haber entre áreas se hicieran más grandes. Por ejemplo, campeonato de fulbito, área contraria. ¿no? Ah, sí. Entonces Claro. incrementas el problema y la distancia que existe, competitividad. la llevas al ámbito deportivo también, ¿no? Contra decir, hagamos el equipo azul y el equipo rojo y Claro. quién se firma Y y, mix. así es, quién se apunta. Y mix. Sí. Eso es Exactamente. importante. O sea, eso ya no se ve tanto que haya competencia entre áreas encima cuando ya naturalmente tienen problemas para interactuar, ¿no? O sea, Eso es cuando hacemos cosas en gestión humana, y bueno, en todas las áreas, pero en gestión humana, las decisiones en gestión humana impacten toda la empresa. así es. Ajá. ¿No? Y así estamos en automático. Entonces, como siempre hacemos Siempre- campeonato, lo Así seguimos es. haciendo. Repetir. Y algo tan sencillo o algo tan complejo como, no sé, una evaluación de desempeño, que de eso depende el incremento o que se quede una persona. Entonces, y a veces estamos en automático porque así se Sí. hizo, ¿no? Creo que cada vez cuestionamos más eso, pero igual hay que hacer como un esfuerzo de salir siempre del Ujú. así se hace, ¿no? Sí, creo que el concepto de las mesas ágiles están ayudando mucho a romper islas. Es muy difícil porque también se rompen las cadenas de poder en la organización, porque tienes que ceder personal para que se resuelva algo. Pero el tratar de idear soluciones y que se organicen los equipos en base a, tenemos este problema, vamos a idear algo, y vienen con estos equipos mixtos que se conectan a través del problema, es riquísimo, ¿no? Eso ayuda bastante. Y, por ejemplo, eso conecta a las nuevas generaciones que pueden estar muchos años en una empresa, y yo lo veo en algunas organizaciones, pero lo que hizo el año pasado no es lo mismo que está haciendo este año, y entonces se van generando rotaciones y mesas, digamos, de solución o de creación de productos, etcétera, que les permite esa oxigenación, ¿no? Y que están entretenidos, Claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos otro segmento. Ujú. ¿Qué le llamamos? Mitos de terror. Yo no sé qué preguntas hay. Ah, ok. El equipo las ha elegido. Y les voy a pedir que elijan uno y lo lean y nos puedan contar. La idea es o afirmar
si es que realmente Si es mito o es sucede realidad. eso, Ok. ¿no? O cómo debemos afrontar la situación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con Carla. Muy bien. Ay, Dios mío. Ya está. Estoy oxidada. A ver. Ya, a partir de los 40. cada vez, sí. Te metí en problemas. Sí. La cultura organizacional es algo que se aprende por ósmosis una vez que el nuevo empleado se adapta al trabajo. La cultura organizacional es algo que se aprende. O sea, por que llegas y ya. ya sé cómo es esto. Ya sé, sí. Para nada. No, para nada. Es como empezar a salir con un chico, ¿no? No es Ajá. que ya está y lo conoces, no. La cultura organizacional, yo creo que la cultura organizacional la vas a empezar a conocer de a poquitos, pero sí creo que como parte de la inducción se debe contemplar cómo yo te voy a hacer ese camino mucho más sencillo para que encuentres cuáles son cómo está rayada la cancha, ¿no? Cuáles son cómo está el cuadrilátero, cuáles son los valores, qué cosa valoramos, qué cosa no se hace, los no negociables. Hay que hacerle el soft landing al nuevo colaborador definitivamente, y si es que la cultura de la empresa está en la página web y no se vive, no la va a aprender nunca, ¿no? O sea, simplemente va a empezar a hacer las cosas como le suenan. Pero sí, uno tiene que ver, sí, este valor lo está viviendo tal persona, empiezas a sentirla y a incorporarla, y con reconocimiento la haces tuya, ¿no? Tal cual. Hay que esforzarnos, ¿no? Digo, porque a Sí. veces las empresas queremos que ya estén desde el día uno y Ya, somos listo. como poco tolerantes con el error y como, ¿cómo se le va a ocurrir hacer eso acá? Pero le has contado que acá no es por X, Y, Z, que puede estar sustentado como no, pero hay que Y esforzarnos, alineando ¿no? expectativas. Eso. ¿No? O sea, tener esa conversación de esto es lo que yo espero de ti, qué esperas tú de mí, y empezar a llenar, completar esos espacios en blanco, porque lo que yo me imagino en mi función de repente es diferente de lo que mi jefe quiere de mí, ¿no? Tal cual. Y más si es un colaborador joven, ¿no? En sus primeros trabajos. Gracias, En Carlos. todas las Muy bien. edades. A todas las edades. Sucede a veces. A ver, ¿qué me ha tocado? Los egresados deben saber lo que quieren desde el principio. No es tarea de la empresa ayudarlos a encontrar su propósito en el trabajo. Mito, falsedad, no coincido en lo más mínimo con esto. Yo creo que así como muchas veces, ¿no?, nos cuestionamos nuestro nivel de madurez o de conocimiento en cualquier materia, o al entrar a la universidad estás preparado o no, porque vienes del colegio, y para entrar al colegio también está... El trabajo es una faceta más, y probablemente te va a tomar un tiempo darte cuenta si a lo que te has metido a trabajar es lo que te gusta o no te gusta. Que incluso ocurre mucho hoy, y creo que más que antes, el cambio de carrera. Muchísimo, Muchísimo más. Es terrible, eso es impresionante. Entonces, Lo felizmente importante existen creo también que las se dé- convalidaciones, ¿no? Que Pero se si den no- cuenta rápido, creo Sí. que eso es, ¿no? Así es, entonces con el trabajo para mí pasa lo mismo. Y yo siempre le digo a todo el mundo, cada vez que puedo, a mí mi padre me hizo practicar desde el verano 1, incluso sin ganar crédito. Pero me hizo mucho bien porque en las prácticas era una prueba de, oye, me gustó esto, ¿no? Y así tal cual, luego de 4 prácticas que hice en cada verano, es como yo concluí, a mí me gusta el marketing. Estuve en logística, estuve en finanzas, y definitivamente esto es con lo que he hecho clic, he conectado automáticamente, ¿no? Cuando no practicas, probablemente entras a un trabajo y te puede llevar la vida en ese trabajo y no era realmente tu gran motivador, ¿no? Entonces, y ciertamente el líder, el jefe directo, tiene que tener un rol de enamorar, o tratar por lo menos de enamorar, que la persona se enamore del trabajo, del sector, de la industria, de lo que fuera, y en particular del área en la que están trabajando, ¿no? Pero no va a pasar. Pueden haber felices Solito. coincidencias, pero creo que no es lo común, ¿no? Sí, es difícil. Sí. ¿Te ha sucedido en algún momento de tener a alguien que no conecta y lo has reconectado? Sí, y a mí me ha pasado 1.000.000 de veces. No solamente no conectar con el puesto de trabajo o con la empresa, sino con la etapa en el ciclo de vida de la empresa. Y ahí, a lo largo del tiempo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo funciono muchísimo mejor en una empresa que está en etapa de startup,
o que está medio muerta y hay que revivirla, o sea, restartapearla. Claro. Claro. Ese para mí es mi, Eso mi te reta, nirvana. probablemente, te reta, es mi claro. nirvana. En Ujú. una empresa súper consolidada, que Ah, sé todos yo, los procesos no perfectos, todo funciono, funciona muy bien. no me encuentro, Claro. me aburro, o sea, no va conmigo y yo no aporto valor. Entonces, sí, y lo rico es que durante toda la vida sigues conociéndote y sigues cambiando y prototipándote, porque estoy segura que ni tú ni yo pensamos jamás que íbamos a terminar en el mundo académico, ¿no? Yo nunca en mi vida pensé que iba a terminar en el mundo educativo, jamás. O sea, para mí el mundo corporativo, multinacional, ese era mi destino desde que empecé el día uno a la universidad y toda mi vida, hasta que me enganché y lo rico es que aprendes y aprendes y si cambias a otro rubro sigues aprendiendo. Esta Pero capacidad ese de motor, moldear. ¿no? ¿Qué es lo que Sí. te Así es. mueve? Que te sientas Sí. Lo más cómodo y te enamores de lo importante. que haces. Prueba y Ah, error, eso, prueba y claro. error. Y hay industrias con las que yo conecté al principio y dije, ¡ay, qué maravilla! Y al poco tiempo dije, no puedo seguir trabajando en esta empresa con este propósito. Me ha pasado también. Y claro, cuando las personas tienen su propósito más claro que, a diferencia de hace solo, no sé, 15, 20 años, creo que nadie hablaba de mi propósito. Creo que ahora hay más personas, no necesariamente que lo tienen 100% declarado, pero ya suena mucho que el ikigai, que el propósito, pero no es nada menor, porque ya te adelantas, ¿no? Te adelantas para tu toma de decisiones. Y los chicos más jóvenes empiezan a tomar decisiones, no digo solo recién en la universidad, pero es donde esas decisiones que tomas en esa etapa de tu vida van a marcar tu vida, ¿no? Y creo que a veces no están tan conscientes de eso en ese momento, ¿no? Después regresas y dices, "Ay, si acá hubiera hecho ABC, hubiera cambiado, ¿no? O algunos dicen, qué bueno que tomé esta decisión, qué bueno que hice mi intercambio o lo que sea, ¿no? Entonces es un momento importante de decisión también. Sí. Y, y eso te obliga a practicar el autoconocimiento, que es un deporte que se tiene que practicar de por vida, ¿no? Porque nunca dejamos nunca paramos de descubrir cosas nuevas de nosotros, tengamos la edad que tengamos. Porque hay un concepto de Thomas Friedman sobre estabilidad que a mí me encanta. Porque muchas veces confundimos estabilidad con que las cosas se queden como están, que nada cambie y eso es estabilidad. Y eso no es estabilidad, eso es estancamiento. La estabilidad es cuando tú logras seguirle el ritmo al cambio, que es lo que no va a parar, al dinamismo del mundo, de la vida, y tú logras seguir aprendiendo, adaptándote y te mantienes relevante. Y eso te va a exigir a seguir conociéndote, seguir desamarrando nudos acá y seguir abriendo tu mente, ¿no? Que es lo que hace una universidad. La universidad te enseña lo técnico, pero también tiene que abrirte la mente. Buenísimo, perfecto. Muy bien, y ahora pasamos a casi el final de nuestro podcast y vamos a hacer un ping-pong cultural, ¿ok? Entonces, es la misma pregunta para los dos. Entonces, empiezo con Javier, después Carla y viceversa, ¿ya? La primera es, entonces, respuesta corta, digamos, ¿no? ¿Qué consejo, Javier, le darías a un líder que está por contratar a un talento joven? Reiterando lo dicho previamente, engancharlo. Engancharlo, o sea, venderle lo mejor que tiene ese puesto para que conecte y por ende este jefe tendría que estar muy orgulloso de esto, ¿no? Para que lo haga bien. Pero yo creo que eso es lo que hoy más se necesita. En el camino viene aprendizaje y otras cosas, pero si tu jefe no te hace caso, no te engancha, no te enamora con el trabajo, pues no va a durar mucho el tema, ¿no? Gracias. Dos cosas. Uno, que ayudarle a que vea con sus propios ojos lo que tú como jefe ves en él. Y lo segundo es que nunca se crea producto terminado y que el jefe ayude a destrabar el potencial del chico, que se enfoque justamente en todo lo que puede ser. Desde las fortalezas, como decías Sí, también pero, hace un rato. pero mirando siempre el potencial, Ujú, buenísimo. descubriéndolo, ¿no? Buenísimo. Carla, ¿cuál es la kriptonita de las empresas frente a los futuros colaboradores? Kryptonita era lo malo, ¿no? Sí, lo que como le lo quitaba que el poder a eso. Superman. Creo que
pecamos de ser jueces en lugar de ser coaches. Etiquetamos automáticamente a las personas, este es un irresponsable, siempre viene tarde, esto, que el otro, en lugar de ser más Gareca, ¿no? Más el coach que se enfoca en entender a la persona para ver cómo yo te ayudo a que consigamos los resultados esperados y tú puedas desarrollarte también. Buenísimo, gracias. Tú, Javier, la kriptonita. Yo diría que en muchos negocios, ¿ah? Probablemente en todos, la rotación, cuando es excesiva, es muy mala, dañina, desgastante, cara, pero sobre todo que nunca llegas a tener a un equipo estable, que se conozcan bien, estabilizados, comprometidos, y siempre estás en ese trabajo de enganchar, y capacitar, que es la parte cara, para que luego cuando ya tú dices, por fin, un momento de esa estabilidad que mencionaba Carla, y cambió porque se fue tal. Yo siento que el control de la rotación es algo en lo que se debe trabajar, porque daña mucho, sobre todo el plan, ¿no? O sea, al final sí tienes buen ojo para atraer al talento, pero nadie quiere pues que su gente se vaya cada 3 meses, ¿no? Sí. Y una palabra para el hoy y una palabra para el futuro del trabajo. Una palabra Para el hoy, ¿cómo es hoy el trabajo? Y una para el futuro. ¿Cómo lo representarías? O sea, puede ser de lo que es, de lo que no nos gusta, o sea, como ustedes gusten, ¿no? Pero una palabra para el hoy y una para el futuro. Hoy yo creo trabajo. que está... Uy, es que hay tantas. Hoy a 2. Sí. Yo creo que hoy estamos con curiosidad, que es una de mis palabras y habilidades favoritas, dicho sea de paso. Con curiosidad y con las ganas de probar, pero hay mucho miedo. Hay mucho temor de salir de la zona de confort en términos de prácticas gerenciales o de management. Y del futuro, yo creo que va a ser libertad. El trabajo del futuro, libertad. Que no quiere decir hacer lo que me da la gana, ¿no? El libertad es adueñarte de ti, de tu destino, de tus fortalezas, de tus debilidades y tiene mucho que ver con respeto también, pero sí tiene que haber libertad. Empoderar es dar libertad. Claro, como también con claridad a dónde queremos llegar y un poco más de libertad en el cómo también podemos sorprendernos de lo que los colaboradores traen, ¿no? En sus rutas. Muy bien, gracias. Para hoy yo escogería la palabra adaptativo, que va en línea con lo que hemos conversado de que tenemos que entender, adaptar a cada uno. El trabajo termina siendo hoy, o tiene como necesidad el día de hoy, poder adaptarte, que la empresa se adapte a sus colaboradores, esté en ese reto. Antes no era así. Antes no había una filosofía, si quieres, de acá las cosas son así, si no te gustan está a la puerta, Sí. ¿no? Ahora es, no, yo quiero que estés acá y estés contento. Y en el futuro coincido, libertad, lo combinaría con flexibilidad, porque van muy ligados a lo mismo, ¿no? Pero ya lo estamos viendo. O sea, el hecho de que haya gente que rechaza puestos de trabajo porque no se adapta a lo que quiere, ¿no? Entonces, si eso no va a cambiar en la persona, va a tener que cambiar en la empresa. La empresa se tiene que volver flexible. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Con eso estaríamos cerrando nuestra conversación, nuestro capítulo de hoy. De mi lado, agradecerles. La verdad que ha sido súper rico conocer la mirada de la cultura, del liderazgo, de cómo nos tenemos que preparar como organizaciones para las futuras generaciones y actuales también, ¿no? Que hoy tanto nos reta. Así que Gracias a muchísimas ti. No, gracias a ti. Muy rico conversar contigo y con Javier. Así es, yo he aprendido y me ha gustado, creo que nos has retado con estos cuestionamientos porque es muy Sí. interesante lo que hay por hacer. Totalmente. Sí. Mucho reto trabajar con las empresas y lo que, digamos, desde mi lado como consultora, digamos, en temas de talento, justo nos reta el que ya no hay enlatados. O sea, Sí, ya eso es no hay un lo servicio de lindo y lo te vendo difícil. A, B, no, es No. como te Ya escucho no. y pensemos juntos también cómo logramos esos desafíos que tienen. Así Ajá, que, muchísimas genial. gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Y gracias a todos por escucharnos.